Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 11 de abril, mes de los niños. Y Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde nuestro tema general es la bendición de la familia. Esta mañana meditaremos en semillas. En este mes de los niños, la palabra está enfocada precisamente en los niños, particularmente los miércoles en la noche, y los domingos en la mañana vamos a enfocar en las familias. Así que vamos a tener un tema general de los domingos en la mañana: bendición de la familia. Y en esta mañana el tema específico que tenemos lo he titulado semillas. Así que vamos a estar atentos esta mañana a el tema bendición de la familia, semillas. Y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de presentarnos delante de ti. Deseamos, Señor, que envíes tu luz y tu verdad. Queremos ser guiados por estas delante de ti. Guíenos, Señor. Ayúdenos, enséñanos tu palabra. Guíenos por tu Espíritu, revélanos por tu Espíritu, y por tu Espíritu danos la fortaleza, la dirección para poner en práctica tu palabra con perseverancia. Ese tiempo está en tus manos, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro en la Biblia donde encontramos semillas. Es un libro muy especial, muy hermoso. Es un libro que tiene 50 capítulos y está iniciando la Biblia. Se trata de Génesis. Les invito a que nos ubiquemos, por favor, en Génesis, capítulo 1. Primer libro de la Biblia, primer capítulo. Génesis, capítulo 1. Y en Génesis, capítulo 1, vamos a considerar inicialmente los versos 26 al 28. Dice así: Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese tema, bendición de las familias, es un tema muy a propósito para la necesidad que está viviendo la humanidad en este instante. Como es sabido por todos, la familia es la institución más atacada en este momento, en todas partes del mundo. Llegaban noticias a veces, en años pasados, llegaban noticias que nos asombraban. Y nosotros decíamos: uy, esos países tan raros, esos países están en peligro, esos países no tienen conocimiento de Dios, esos países andan en una locura. Pues Colombia ya se unió a esos países de locura. Ya no solamente son los medios de comunicación, ya no son solamente algunos grupos que hacen manifestaciones en contra de la familia, sino que ahora las mismas leyes, como lo comentaba la pastora Sara el miércoles pasado, las mismas leyes están en contra del diseño de Dios para las familias. Y les animo, así como nos animó Sara el miércoles pasado, a ser muy valientes para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé su iluminación, su revelación de la palabra, también la guía para poner en práctica la palabra, pero también que nos dé mucho valor, porque vienen momentos difíciles donde obedecer nos va a costar más,
donde hacer la voluntad del Señor va a ser más costoso que lo que es ahorita. Pero definitivamente hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene. A la postre nos damos cuenta que ahí está la bendición. La bendición está en la obediencia. Y así como el mundo habla lleno de tinieblas acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca del aborto, es un homicidio terrible para esas criaturas. Asimismo, la iglesia debe hablar, no solamente ir en contra de lo que dicen, sino hablar lo que es. Es decir, no solamente decir eso está malo, sino proclamar lo que es correcto. Y nosotros no nos basamos en filosofías, en buenos manuales, en buenas intenciones, en buenas conductas, en buenos modales. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo demás se marchita, todo lo demás es susceptible de un cambio. La palabra de Dios no, la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos apoyados, firmes en esa palabra, y tenemos que tener no solamente la revelación de ella y la intención de ponerla en práctica, sino el valor, que el Señor nos dé ese valor de poner en práctica la palabra, su palabra. Aquí en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, encontramos las primeras semillas. Muchas semillas tiene este hermoso libro de Génesis. Les recomiendo que lo estudie, que lo medite en oración. Génesis es un semillero. Aquí en estos versos nos habla precisamente del momento de la creación. Dios creó al hombre con un propósito. La palabra de Dios nos habla de un propósito, del propósito de Dios. Hay muchos propósitos de Dios, pero hay un propósito que abarca a todos los demás. Hay un propósito por encima de todos, y ese es el propósito de Dios, como el apóstol Pablo lo llama en Romanos capítulo 8, su propósito. Un solo propósito que envuelve todo. Y el propósito del Señor está expresado aquí en Génesis capítulo 1, verso 26. Él quiere que nosotros, los seres humanos, a imagen y semejanza suya, señoreemos sobre la tierra y sus recursos. El enfoque de la familia es muy sencillo, muy simple, muy directo. Es literal aquí en estos versos. Desde la creación el Señor pensó en una familia, y pensó en una familia para bendecirla. Por eso nuestro tema, bendición de la familia. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando la palabra hombre de una manera genérica. Y luego habla ese deseo que les he dicho, ese propósito de que el hombre a imagen y semejanza suya señoree sobre la tierra y sus recursos. Luego, en el verso siguiente, en el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Sigue hablándolo de forma genérica, el hombre. Y luego ya particulariza diciendo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y esa es la primer gran semilla que quiero compartirles en esta mañana. La creación de Dios es así, varón y hembra. No es otra cosa distinta. No hay un tercer género, ni un tercer de género. Es varón y hembra. Pare de contar. Tú eres un hombre o tú eres una mujer. Para de contar. No escuches más. No te llenes la mente, el corazón de suciedad. Parece como muy simple, muy básico lo que estoy diciendo, pero esta es una semilla y tiene que quedar profundamente sembrada en nuestro ser. Varón y hembra los creó, dice la palabra, es clara. Y cuando venga a tu mente, cuando venga a tu corazón, cuando estés en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estés y escuches algo distinto, entonces tú lo que tienes que hacer es recordar la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27, que dice, varón y hembra los creó. Y pare de contar, ya no más. De hecho, gramaticalmente lo podemos ver en esa estructura que tiene ese versículo. ¿Qué hay después de decir varón y hembra los creó? Usted puede ver una cosita redondita, negrita, que hay allí chiquita. Eso es un punto. Y es un punto y aparte. Varón y hembra los creó. Punto. Fin. Fin de la idea. Ese es el diseño de Dios. Varón y hembra. No más.
Pero luego dice, verso 28, y los bendijo Dios. Aquí empieza esa bendición de la familia precisamente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el verso 26 habla genéricamente del hombre. Hagamos al hombre en nuestra imagen para que señoree sobre la tierra y sus recursos. Luego viene el verso 27 hablando que lo creó varón y hembra. Y en el 28 dice, y los bendijo Dios. Ahora, le da esa sexualidad, varón y hembra, los hizo sexuados, nos hizo con sexualidad. ¿Para qué? Dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Los mandó a llenar la tierra, a fructificar, llenad la tierra, dice. Aquí hay otra semilla, y es el hecho que los hijos son una bendición. Y antes de los hijos ser una bendición, el sexo en sí es una bendición. Que muchos seres humanos puedan experimentar que el sexo es como una maldición, ese es otro tema. Es porque no se cumple lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Verso 26, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. A la altura del capítulo 3, vemos como el hombre peca, el hombre desobedece a Dios y pierde la imagen, pierde la semejanza de Dios, pierde el propósito de Dios. Pero en el mismo capítulo 3, vamos a ver más adelante, el Señor toma cartas en el asunto para resolver ese problema. Aquí vemos entonces que en el verso 26 genéricamente habla de que el hombre tiene que ser imagen y semejanza de Dios para que señoree en la tierra. Verso 27, varón y hembra, sexuados. Verso 28, esa sexualidad se la dio para que la usaran, para fructificar. Y la fructificación viene en forma de bendición. Dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Cada vez que tengas una situación difícil con los hijos o con los hijos de otra persona, se puede sentir por la experiencia, por la situación que se está viviendo, que es como una maldición. No, tenemos que volver a lo que está escrito en Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Tener hijos no es una maldición. Tener hijos es una bendición. Los hijos son en sí una bendición. Es el fruto, no de un pecado, es el fruto de una bendición. Lo que pasa es que todo tenemos que hacerlo en armonía con el diseño de Dios para que podamos disfrutar las cosas como son una bendición. Quiero mostrar aquí en el verso 28 que el Señor vuelve a repetir prácticamente las mismas palabras del verso 26. En el verso 26 está hablando genéricamente del hombre, pero ya en el 28 está hablando no solamente de varón y hembra, sino de la descendencia, de los hijos. En otras palabras, de la familia. Y cuando habla de la familia, vuelve a repetir su propósito, que el hombre, que el ser humano, que la familia señoree sobre la tierra y sus recursos. Así que yo quiero decirte, así como el Señor nos mostró en febrero del año 2013, que el matrimonio es un pacto de compañerismo para el propósito de Dios, también te quiero decir con toda propiedad esta mañana que la familia es para el propósito de Dios. La familia no es para que el papá y mamá estén en el propósito de Dios y los hijos hagan otra cosa. No ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios, el propósito de Dios es que el papá, la mamá, los hijos, de hecho, toda la descendencia estén en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es una idea vaga, no es una expresión romántica en la Biblia, es una expresión más bien técnica. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, gobierne la tierra, tenga el reino, el señorío. El propósito de Dios es el reino. Ese es el propósito final del Señor. Y lo vemos consumado en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Todas estas semillas que hay en Génesis las vemos consumadas en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ahora, ¿qué sucede entre Génesis y Apocalipsis capítulo 21 y 22? Un plan de restauración que el Señor inicia en Génesis 3 debido al pecado.
Vamos a ver otras semillas. Les invito a que me acompañen al capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis. Versículo número 1 al 3. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nos habla de el reposo del Señor. Dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Antes del séptimo día, por supuesto, está el sexto. Y en ese sexto día, precisamente es cuando el Señor creó al hombre. Varón y hembra los creó. Dios crea al hombre al sexto día. Después del sexto día viene el reposo. De tal manera que el primer día que el ser humano estrenó completico fue un día de reposo. Esta es otra semilla, querido hermano. Hermanos, no nos dejemos confundir. No nos dejemos arrastrar por las necesidades, por la necesidad de una casa, de un carro, de un alimento, de un vestido, del pago de una universidad. Lo primero que nosotros debemos hacer es reposar con el Señor. Mira, es una semilla. Y quiero hacer énfasis en esa expresión semilla. La semilla da un fruto, un resultado. Todas estas son semillas las que encontramos en Génesis. Esas semillas las tenemos que aplicar en el día a día de nuestra vida, porque esos son los principios, ese es el diseño del Señor, eso es la voluntad del Señor expresada aquí en su palabra. Así que lo primero que encuentra el hombre el primer día, el siguiente día, el primer día que estrenó completico, no fue un día de trabajo, no fue un día ni siquiera de evangelizar o de predicar la palabra, fue un día de reposar. Un día de descansar, de estar relajado, descansando, pero no solo. No reposes solo. No digas, no, es que estoy reposando y ni siquiera invocas el nombre del Señor. El reposo no es solo. Tampoco el reposo es solamente de Dios. Dios hubiera podido reposar otro día, pero esperó a crear al hombre para reposar juntamente con él. Aquí hay una semilla, y es que el reposo, el verdadero reposo, es de Dios con el hombre. Si Dios no podía reposar sin el hombre, mucho menos, queridos hermanos, nosotros podemos reposar sin Dios. No pienses que porque tomas unas vacaciones y porque haces un crucero, porque vas a muchos países, me estoy dando la gran vida, estoy reposando. Si no lo haces con el Señor, si cruzas toda la tierra y no lo haces con el Señor, lo único que estás haciendo es cansándote, no estás reposando. Lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo. ¿Cómo así perdiendo el tiempo? Cada persona que no vive en el propósito de Dios está desperdiciando su vida. Y no lo digo porque sí, sino por las semillas que vamos a ver un poquito más adelante. Dice así los versículos 15 al 18 de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Estos versículos del 15 al 18 encierran muchas semillas importantes. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, Dios pone al hombre en ese huerto del Edén y tiene una comunión con él. Usted puede notarlo, usted lo puede leer más despacio, léalo en oración. Siempre que vaya a la Biblia, vaya en oración, en una actitud de dependencia del Espíritu para que Él le hable. Y se hace muy dinámico, se hace viva la palabra, se le vuelve de color en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo empieza a mostrarte y te va a mostrar que Adán tenía comunión con Dios. ¿Y dónde estaba Eva? Por lo menos entre los versos 15 y 17, Eva no estaba.
¿Cómo sabemos eso? Porque el verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que apenas Dios estaba planeando hacer a Eva. Pero en los versos 15 al 17 vemos que el hombre, Adán, ya tenía una relación con Dios, tenía una comunión con Dios, hablaba y oía al Señor. Era una amistad muy interesante, tenían una relación. Además el hombre estaba ocupado ¿en qué? En lo que le había encargado en el capítulo anterior, lo vemos, en su propósito. El hombre, Adán, a imagen y semejanza de Dios, ¿qué estaba haciendo en ese huerto? Estaba señoreando, estaba administrando, estaba cuidando. Hay unos propósitos específicos de Dios para el hombre que se muestran allí. No vamos a ahondar ahorita en ese detalle, pero el hombre está ocupado en el propósito de Dios. Aquí lo vemos. El hombre solito. ¿Qué nos indica eso? Que antes que el hombre, antes de que un muchacho esté fijándose en una muchacha, ya tiene que tener una relación con Dios. Tiene que tener su oído bien agudo para escuchar la voz de Dios. Además tiene que estar en obediencia. Además tiene que estar trabajando en el propósito de Dios. Un hombre que se fija en una mujer y empieza un noviazgo y ni siquiera tiene una relación con Dios, es un hombre que está yéndose por un camino equivocado y va a llevar a una mujer y a una familia entera por un camino equivocado. Es una gran tragedia. Es la gran tragedia que está viviendo la humanidad justo en este momento. Pero el hombre tiene que conocer primeramente a Dios. El hombre conoce a Dios, tiene una relación con Dios, escucha la voz de Dios, obedece al Señor, anda en el propósito de Dios. Y cuando Dios ve a ese hombre que anda en su propósito, a ese hombre que lo oye a Él, ese hombre que es amigo de Dios, ese hombre que obedece a Dios, entonces Dios ve, versículo 18, que no es bueno que ese hombre tan obediente, que ese hombre espiritual, que ese hombre que tiene comunión con Dios, no es bueno que ese hombre esté solo. Porque un hombre que no ora, un hombre que no lee la palabra, un hombre que no escucha la voz de Dios, un hombre que no obedece a Dios, mejor que se quede solo y no vaya a arrastrar a una mujer y luego una familia para un camino de muerte. Acá hay una semilla muy grande, muy especial. El hombre primero necesita una relación personal con Dios, desarrollar esa relación con Dios, esa amistad con Dios, conocer su propósito, andar en su propósito y ahora sí, Dios se va a encargar que Él esté acompañado. El verso 18 nos da otra semilla muy especial. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De tal manera que primero es creado el hombre y luego la mujer. Eso tiene unas implicaciones que el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios. No vamos a ahondar en el asunto, pero es muy importante mirarlo. El apóstol Pablo no solamente en esa carta, sino en otra nos habla de esa importancia del hecho que Dios haya creado primero al hombre y después a la mujer. La mujer es creada por causa del hombre, no el hombre por causa de la mujer. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre, para acompañarlo. Por eso el Señor nos mostró, basado en la palabra, nos mostró por su palabra que el matrimonio es un pacto de compañerismo para el propósito de Dios. Ese hombre necesitaba ayuda, ¿para qué? Para el propósito de Dios, en lo que él ya estaba andando. Y viene la mujer entonces para poner ese aporte. Vemos en la palabra también que el Señor tiene unos propósitos específicos con la mujer y lo junta con los propósitos del hombre y ambos pueden llevar a cabo el propósito de Dios. No quiere decir que si un hombre no se ha casado no puede hacer el propósito de Dios, o que si una mujer no se ha casado no puede cumplir el propósito de Dios. Sí lo pueden hacer. Tienen que depender de Dios. El apóstol Pablo también nos habla del asunto, particularmente en 1 Corintios 7. El Señor da una gracia de acuerdo a lo que es el deseo suyo. Si Él quiere que estemos solteros, entonces nos da una gracia, una capacidad. Su vida se dispensa a nosotros para ayudarnos en la soltería. Y si quiere que estemos casados, pues como decíamos con un amigo, sí que es cierto que necesitamos la gracia de Dios para que nos ayude a vivir el matrimonio en el propósito de Dios. Casados o solteros, debemos tener relación con Dios y andar en el propósito de Dios.
Miremos un poco más adelante, aquí mismo en el capítulo 2, el verso 24. El verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí seguimos encontrando semillas, queridos hermanos. Ese Génesis realmente es fascinante. Y si nosotros tenemos esas semillas pendientes, las tenemos a la mano para verificar que estamos viviendo de acuerdo al diseño de Dios, entonces vamos a tener éxito. Y cuando vemos que algo no está en armonía con ese diseño, tenemos que hacer los ajustes, los correctivos del caso. Porque tenemos que agradar a Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. La conocemos y Él nos da la fuerza y la dirección para llevarla a cabo, llevar a cabo su voluntad. Vemos aquí en el 24, verso 24 del capítulo 2 de Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Para dejar el hombre al padre y a la madre es porque ha estado con ellos. No la puede dejar si nunca estuvo con ellos. Tiene que estar con ellos. Esto habla de una sujeción. Los hijos tienen que estar en sujeción de los padres. Los padres brindamos una cobertura. Los padres brindan una cobertura a los hijos. Pero llega un momento donde ese hijo se va a casar. Donde a ese Adán le llegó su Eva. Dios le presenta su Eva. Entonces ya no puede seguir siendo de esa familia. Esta no es una división de la familia, es una multiplicación de la familia. Este es el diseño de Dios. Si este hombre no deja a padre y a madre, y ese dejar es específicamente del hombre, pero no exclusivo. Es decir, la mujer también tiene que dejar a padre y a madre. Lo que pasa es que el hombre tiene bien marcado esto, porque la asesoría de los padres o la asistencia, el acompañamiento de los padres a la mujer por ser ella vaso más frágil, es un acompañamiento muy especial y la palabra de Dios regula todo esto. Pero el hombre tiene que dejarlo y tiene que sentir esa marca que dejó a la mamá, dejó al papá. Tiene que tener una independencia emocional, una independencia espiritual, una independencia material. El papá no puede seguir haciéndoles el mercado. El papá no puede seguir orando todo el tiempo por ellos porque ellos no oran. El papá no tiene por qué estar consuele y arreglando los problemas. Ni el papá ni la mamá. Es algo que ya compete a ese nuevo hogar. Primero hay una sujeción, pero después hay una independencia. Todo en una armonía con la voluntad del Señor. Todo va muy bonito acá. Pero avancemos al capítulo 3 de Génesis y encontramos la caída del hombre. El hombre desobedece. El hombre desobedece. El Señor le dijo: si comen de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y ellos comieron de ese árbol. Fueron tentados, obedecieron la voz del diablo, desobedecieron la voz del Señor. Entonces ellos caen en una condenación de muerte. De hecho, la muerte entró por el pecado a ese hombre y luego el pecado también entró por ese hombre a toda la raza humana, a ti y a mí. Y por eso es que nos morimos, por eso es que nos enfermamos, por eso es que nos envejecemos. Pero el Señor aquí mismo en Génesis capítulo 3 toma cartas en el asunto, toma unas medidas para restaurar la relación del hombre con Él. Y encontramos esta preciosa semilla en el versículo número 15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras son palabras que Dios le está diciendo directamente a la serpiente, a Satanás. Dice proféticamente que va a haber una enemistad entre ella, entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice que esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás iba a herir a esa simiente de la mujer en el calcañar. Es muy especial. Simiente, literalmente semillas, está hablando del Señor Jesús, como lo vimos años atrás,
en Gálatas, en Romanos, en los evangelios vemos el cumplimiento de esta promesa. Es una promesa de destrucción definitiva del diablo. Y esto lo vemos más consistentemente en Apocalipsis capítulo 12, cuando el diablo sufre esa ejecución de la sentencia de que es echado de la presencia de Dios, ya no puede tener más acceso al cielo. En ese momento lo tiene, de hecho está acusándonos día y noche delante del Padre, pero llega un momento donde él es echado de la presencia del Señor, y luego vendrán esos 3 últimos años y medio de esta dispensación de gracia. Luego, casi 1000 años después, antes de terminarse esos 1000 años siguientes, él va a ser echado definitivamente al lago de fuego. Ese es un golpe definitivo, y todo es causado por la simiente de la mujer. Como hemos visto en otras épocas, no se trata solamente del Señor Jesús, sino el Señor Jesús juntamente con los vencedores que nos habla Apocalipsis capítulo 2, 3 y 12. Los vencedores. Ese hijo varón que es arrebatado al trono de Dios y ejecuta el juicio de desalojar a Satanás de la presencia de Dios. Luego el Señor mismo se encarga de echar al diablo al lago de fuego, y eso ya es definitivo, eso ya es algo eterno. Pero hay una herida que esa serpiente le iba a propinar a la simiente de la mujer en el calcañar. Se trata de el talón, y eso está hablando del sufrimiento del Señor en la cruz del Calvario. Así que lo que representa Génesis capítulo 3, verso 15 para Adán y Eva, para ti y para mí, es la primera prédica del Evangelio. El glorioso Evangelio del Señor está siendo predicado acá. Y eso trae unos efectos. La siguiente semilla. En el versículo 20 de Génesis 3 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Note que Adán fue el que le puso el nombre a su mujer. Le puso Eva. Y por una razón. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. A ver, vamos despacio. Ellos comieron del árbol prohibido y tenían que morir, condenados a muerte. Pero luego el Señor les predica el Evangelio, versículo 13. Adán creyó, definitivamente, mira, no tengas duda de que creyó. Una muestra de que creyó ese Evangelio es que no dijo a Eva, no le puso el nombre: tú eres la mamá de todos los mortales, de todos los que están condenados a muerte, de los muertos. Tú eres la mamá de los muertos en vida. No le puso un nombre así, le puso un nombre que significa madre de todos los vivientes. Porque hay una esperanza de vida, hay una esperanza de salvación. Ellos ya no tienen que morir si se acogen, si creen, si por la fe abrazan el Evangelio. Ya no van a condenación eterna, ya no van a muerte eterna, sino que pueden tener la vida eterna. Esto no lo vamos a ahondar. Tenemos la prédica en YouTube si la quieres revisar, donde vemos que el Antiguo Testamento se forma de promesas. Aquí hay una de ellas, en el sentido de la exterminación definitiva del diablo y la maldad. También vimos que el Antiguo Testamento se compone de la ley y de las profecías, y cómo Cristo es el cumplimiento de las promesas, de la ley y de las profecías. Así que te recomiendo que lo mires cuando se habla de las promesas, para que este tema te quede más claro, para que lo puedas meditar más, para que tengas más argumentación, más soporte y más tranquilidad, más disfrute de la verdad de la palabra de Dios. Vemos entonces todo este semillero nomás en Adán y Eva, pero avanza la Biblia al capítulo 4. Aquí en las citas que tengo en pantalla, tal vez tú las puedas estar mirando, tengo el capítulo 4 de Génesis, todo el capítulo 4. Hay cosas muy interesantes y también muy tristes que sucedieron en el capítulo 4. Adán y Eva tienen 2 hijos. Nace Caín, nace Abel. Parece que fue en el mismo parto. Primero nació Caín, luego Abel. Pero luego, como la mayoría sabe, Caín mató a Abel. Estos hijos definitivamente habían escuchado la palabra de Dios. ¿Y quién se las habrá dado? Adán y Eva.
ellos creyeron el Evangelio y normalmente se lo ha tenido que decir a los hijos. Adán y Eva desde el huerto del Edén ya sabían que tenían que cuidar lo que el Señor ponía para administrar. Ellos ya andaban en el propósito de Dios. Y aun cuando son expulsados del jardín del Edén y tienen sus hijos, ellos los cuidan. Hay una administración, nosotros podemos entender eso. Pero hay una libertad. El hombre sale del huerto del Edén, pero no pierde el libre albedrío que Dios le dio. Y esta palabra quiero decírsela muy especialmente a los más jovencitos y a los niños que puedan estar escuchando la prédica en esta hora. Los padres tuyos creen en Dios, ellos oran, ellos han hablado de Dios, ellos quieren lo mejor para ti y lo mejor para ti es que tú sigas el camino del Señor. Pero tú tienes que escoger. Los padres no pueden escoger por ti. Mira que Adán y Eva les ayudaron a los hijos, pero no pudieron escoger por los hijos. Caín escogió un camino perverso. Abel escogió un camino de agradar a Dios. ¿Dónde lo vemos? En los primeros versículos del capítulo 4. Quiero que tú lo estudies más adelante en oración, esta tarde, mañana, esta semana. El capítulo 4 de Génesis. Puedes ver cómo Abel pensó en agradar a Dios y cómo se dio cuenta que era lo que era agradable a Dios. Los padres le dijeron, los padres le contaron la experiencia que tuvieron del pecado y luego el asunto de la restauración. Los padres le hablaron, entonces él tomó un camino y de acuerdo a ese camino ofreció ofrendas agradables a Dios. Caín no, Caín le pareció que podía usar su libertad para creer en Dios de cualquier manera y esa es una trampa terrible del diablo. Hoy en día muchas personas piensan que pueden seguir a Dios de cualquier manera. Incluso dicen, la Biblia no, yo creo en Dios, pero no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿quién sabe en qué Dios es que creen? Así le pasó a Caín. Creyó en Dios. Él no dijo que no creía en Dios. Él creía en Dios, pero a su manera. Y no de acuerdo al diseño de Dios. No de acuerdo al propósito del Señor. Es una trampa del diablo. Jóvenes, adolescentes, niños, no caigan en esa terrible trampa del diablo. Ustedes ya creen en Dios, pero no crean en Dios de cualquier manera. Crean en Dios como dicen las Escrituras. Crean en Dios como los padres le han enseñado. Ahora, si tus padres no te enseñaron el camino del Señor, sino que te enseñaron religión, entonces tú puedes aprender la palabra de Dios, porque hay libertad, hay un libre albedrío. Y tú aprendes la palabra de Dios, oras por tus padres y les puedes sacar a ellos del error. Adán y Eva le enseñaron a los hijos. Caín siguió por su propio camino, inventó una religión. Este es un semillero, acá hay una semilla muy especial, y es que él se inventó una religión. Una religión es buscar agradar a Dios, es buscar una relación con Dios, pero no de acuerdo al propósito de Dios. Eso es una religión. En cambio Abel fue sencillo, fue simple. Pero dirán, pero ¿qué? Fue tan bobo, le costó la vida. Sí, en ese momento le costó la vida. Pero luego vemos en la Biblia cómo es una bendición lo que le espera a Abel. Y es un ejemplo para nosotros. Luego de esto, terminando casi el capítulo 4, vemos que tuvieron otro hijo. En el versículo 25, hablan de él, llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que viene otro hijo llamado Set. Y luego dice el verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y termina el capítulo 4 diciendo esto, que es una semilla muy importante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Desde cuándo comenzaron a invocar el nombre de Jehová? ¿O quiénes lo hicieron? La descendencia de Set. Y luego en el capítulo 5 vemos la descendencia de Set. Es impresionante. En el capítulo 5, por eso está ahí en las citas todo el capítulo 5. Y yo quiero que más adelante, no ahorita, no te vas a distraer, resiste la tentación. Compares el capítulo 4 con el capítulo 5. En el capítulo 4 se habla de la descendencia de Caín. Hicieron cosas muy importantes, ingenieros, arquitectos, artistas. En el capítulo 5 se ve una gente como muy sencilla, no se menciona ningún arquitecto, ningún ingeniero, ningún artista. Era gente como muy simple.
¿Y qué era lo que hacían ellos? En el capítulo 5 dice que se dedicaron a vivir y a tener hijos. Se la pasaban en luna de miel. En cambio, los otros estaban ocupados, juiciosos, trabajando en el capítulo 4. La descendencia de Caín se encargó de buscar su propio camino, de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios específica que Dios les había dado en ese momento, queridos hermanos, era vivir dependiendo de Él, de Dios, y fructificar, tener hijos, procrear. Y eso es lo que se menciona en el capítulo 5. La descendencia de Set, ellos sí hicieron la voluntad de Dios. Ellos tienen una comunión con Dios y vivieron para el propósito de Dios. Así que, queridos padres, ¿tú qué quieres? Que tu hijo sea un ingeniero, gloria a Dios, o un arquitecto, gloria a Dios, o un político, gloria a Dios, o un buen vendedor, un buen conductor, un buen carpintero, gloria a Dios, pero por encima de todo, que tu hijo sirva al propósito de Dios. Que tu hijo viva y tenga muchos hijos, tenga muchos nietos. De pronto es el propósito específico, pero tienes que conocer lo que dice la palabra. Para ellos en este momento era así, pero nosotros hemos conocido cuál es el propósito de Dios. El Señor se forma en nosotros, nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios y señoreamos, reinamos, somos parte de ese reino del Señor. Más adelante con esta misma semilla lo vamos a ver. Vamos a avanzar lo que nos muestra la palabra de Dios en Génesis capítulo 7. Vamos a mirar más semillas en Génesis capítulo 7. ¿Qué pasó a la altura del capítulo 6? Pasó algo terrible antes de llegar allí a la semilla del capítulo 7. Algo terrible, y es que el hombre se degradó, a pesar de que termina el capítulo 4, que ellos invocan el nombre del Señor, el ser humano se degradó. Se fue alejando de Dios y llegaron a ser carne, no pensaron sino en la maldad. Ya no les interesaba tener una relación con Dios. Así que el Señor decide destruir, le duele en su corazón, se arrepiente, es muy triste, se arrepiente de haber creado al hombre. Se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces manda un juicio terrible conocido como el diluvio universal. Y aquí es donde viene otra semilla en cuanto a la familia, que es nuestro enfoque, bendición de la familia. Génesis 7:1 dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amados hermanos, ¿quién era justo? ¿A quién vio justo Dios? Solamente a Noé. Y por causa de Noé, la bendición de Dios no solamente lo cubrió a él, sino que cubrió toda su casa. Aquí vemos una semilla tan grande, es algo tan especial, es algo tan fuerte, tan determinante para ti y para mí, hermano. Y es que la unidad de bendición de Dios no es un individuo. La unidad de bendición de Dios es la familia. Y tú y yo podemos ser esos factores, esas personas que canalizan, que atraen la bendición de Dios, no para nosotros solitos, sino para nosotros y toda la familia. O como lo dice aquí el Señor a Noé, para nosotros y toda nuestra casa. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú crees en el Señor? Pues tú puedes atraer la bendición de Dios no solamente para ti, sino para toda tu casa. Esa es la bendición de la familia. Tú no digas, no, pues que en mi casa yo soy el más pequeñito y en mi casa no me hacen caso. Aquí todos son católicos, aquí todos son mormones, aquí todos son testigos de Jehová, aquí no creen en la palabra. Pero tú sí la crees. Tú depende del Señor. Llénate del Señor. El Señor te va a dar sabiduría, te va a dar fortaleza y te va a dar la ocasión de que puedas atraer esa bendición de Dios para toda tu casa. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos muestran que la unidad de bendición de Dios es la familia. No lo voy a mencionar ahorita para no salirme de este semillero de Génesis. Pero sí te invito a que vayamos al capítulo 9 de Génesis. Génesis capítulo 9, verso 1. Dice Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo:
fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ay, queridos hermanos, definitivamente eso es un semillero de bendición. Y mira cómo definitivamente la unidad de bendición es la familia. Aquí en Génesis 9:1 vemos literalmente un nuevo comienzo. No había nadie más en la tierra, solamente esos que se salvaron, esos poquitos que se salvaron con Noé en el arca. Y ahora en ese nuevo comienzo el Señor les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Si sigues leyendo en el capítulo 9, te vas a dar cuenta que retoma la misma bendición de Génesis 1, 26 al 28. Nuevamente es para un hombre y su familia, su descendencia, para que vivan en el propósito de Dios. Y vienen unos pequeños cambios. Tú lo puedes ver, un cambio porque la alimentación iba a cambiar un poquito. También puedes ver que hay un gobierno por parte del hombre. Ya desde Génesis capítulo 9, el hombre empieza a ejercer un gobierno también sobre el mismo hombre. Antes no era así, en Génesis capítulo 1 no era así. Y por causa de la maldad, por causa del juicio que Dios tuvo que ejecutar del diluvio, y hay un nuevo comienzo acá, ya vienen estos cambios. Pero lo que queremos centrarnos hoy es en esa bendición. Nuevamente, en este nuevo comienzo está la bendición de Dios, no solamente para una persona, sino para una familia. Avancemos, hermanos. Vamos al último bloque de citas de esta mañana. Se trata de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. La situación después del nuevo comienzo con Noé no fue la mejor. El mismo Noé falló y vino más degradación del ser humano hasta llegar a la altura del capítulo 11, donde nos menciona la Torre de Babel y nos muestra que toda la humanidad, todo ser humano le dio la espalda a Dios. Todos, absolutamente todos. La situación a la altura de Génesis capítulo 11 fue la peor situación del hombre. Así que Dios dice: ya no más, hasta aquí. Y gracias por las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. Pero un día el Señor va a decir: ya no más. Así que no tomemos las cosas del Señor como juego. Disfrutémoslas, aprovechémoslas, honremos al Señor, seamos bendición para los demás, llenémonos del Señor y disfrutemos esa bendición del Señor. Así que el Señor dice: ya no más, ya termino con este linaje de Adán y voy a sacar dentro de ellos, voy a sacar a un solo hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, hermano, escuchaste bien. Todas las familias de la tierra. Definitivamente la unidad de bendición de Dios es la familia. Y ahora lo que sucede de Génesis 12 en adelante, en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas. Tú y yo somos descendientes de Abraham por la fe. Eso es un tema que vimos recientemente. Cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, entonces somos parte de esta nación que Dios empezó con Abraham. Somos hebreos. Y no es un asunto metafórico. Es un asunto literal, por la fe. Porque no es por nacionalidad, no es por carne, no es por sangre, los verdaderos descendientes de Abraham, sino por la fe. Eso nos explica el apóstol Pablo en Gálatas y particularmente en Romanos capítulo 4, que lo vimos en Alborada de Resurrección, el primer domingo. Así que nosotros somos parte de esta gran nación. Dios está haciendo una nación grande, una nación, y mira todo el semillero que hay acá. Acá hay una semilla tremenda, y es que Dios empieza un linaje llamado. Escucha, linaje llamado.
deja atrás el linaje creado, el linaje de Adán, y empieza con el linaje llamado. Tú y yo ya no somos del linaje creado. Sí, fuimos creados, pero ya no pertenecemos a ese linaje porque fuimos sacados de allí aparte. Literalmente hemos sido santificados, hemos sido puestos aparte para el propósito de Dios. Hemos sido llamados a ser parte de esa gran nación, la nación de Dios, linaje llamado que empezó con Abraham. Por eso, en Mateo, que es el evangelio que nos muestra el reino, no empieza la genealogía del Señor Jesús, no empieza con Adán, sino que empieza con Abraham, porque nos habla del rey, nos habla del reino, del linaje llamado. Ese es el linaje al que tú perteneces, al que yo pertenezco. Toda persona que cree en Jesús como el Señor y Salvador pertenece al linaje llamado. Es un linaje escogido por el Señor. Nosotros, entonces, por fe, somos parte de este pueblo, de esta nación grande que Dios empezó con Abraham. Esta nación, acá hay muchas semillas, tiene asegurada la bendición. Tú no tienes que ayunar 40 días, 50 días, no te vas a morir ayunando por arañar una bendición. No, ayuna si quieres, dándole gracias a Dios porque ya tienes tu bendición asegurada. Nosotros no oramos, no hacemos cosas para impresionar a Dios y a ver si de pronto logramos su bendición. Nosotros le servimos, hacemos obras y somos agradecidos porque ya tenemos la bendición. Tenemos la bendición asegurada. Ahora bien, hay unas cosas que como que no hay una fluidez, como que eso no está en sintonía en mi vida, porque es que me falta una plática, les cuento. Y es que tengo una situación complicada con mis hijos. Y es que el matrimonio tengo unos asuntos que resolver. Y es que con el vecino. Y es que unas deudas. Y es que tenemos muchas cosas que parece que, ¿dónde está la bendición? Hermanos, nosotros tenemos asegurada la bendición. El disfrute de la bendición vendrá en consecuencia de la dependencia que tengamos del Señor. Y eso es un ejemplo que tenemos nosotros en Abraham. Veamos la vida de Abraham. Ahí hay un semillero. Esa vida de Abraham es un semillero. En la Alborada vimos algo al respecto. Pero nosotros tenemos que depender básicamente de la gracia de Dios, así como dependió Abraham. El que hacía en el mismo capítulo 12, donde está ese llamado efectivo que le hace Dios a Abraham, vemos que él se presenta delante del Señor. Él era un hombre que se presentaba delante de Dios. Iba al altar de Dios. Iba a buscar continuamente la presencia del Señor. A donde iba hacia un altar para tener comunión con Dios. Eso es porque tenemos que estar en dependencia de Dios. Tú y yo sin el Señor, ¿qué somos? Nada. Tú y yo sin el Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué realmente podemos hacer? Nada. En cambio, con Cristo estamos completos. Con Cristo todo lo podemos. Esa es la gran diferencia. Así que en la medida que dependamos de la gracia de Dios, más vamos a poder disfrutar estas bendiciones que, insisto, ya tenemos aseguradas. ¿Dónde dice? Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí hay otra semilla. No solamente tenemos la bendición asegurada, sino que podemos ser bendición. Podemos ser bendición a otras personas. Bueno, ¿qué alcance tendrá nuestra bendición? Siguiente semilla. Versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú y yo podemos extender esa bendición que ya estamos disfrutando a cualquier persona, a cualquier parte del mundo, a todas las familias de la tierra. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que disfrutar. Te digo, ¿cómo puedes ser bendición para otras personas? Relájate y disfrútalo. ¿Disfruta qué? Disfruta de ser de esa nación de Dios. Vive como un ciudadano de esta nación. Vive en dependencia de Dios. Disfruta de la presencia del Señor continuamente. Y así vas a ser bendición para otras personas. Hay algo específico que se debe hacer. Veamos esa última semilla en esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 17 al 19. Génesis capítulo 18, verso 17 al 19
dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué semillero tan tremendo hay en estos versículos. Mira, dice el verso 17, Dios mismo se hace una pregunta: voy a encubrir a Abraham esto, siendo que él, verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira esa semilla tan importante. Mira esa semilla aquí. Cómo se encierra, cómo el Señor nos las presenta, nos las descubre para que las veamos y las atesoremos y las proclamemos y arreglemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra vida familiar. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida lo pongamos en sintonía, en armonía con esto. Dice en Génesis 12 que serán en él benditas todas las familias de la tierra. Y aquí dice: habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una semilla muy importante. La bendición de una nación, escucha, hermano, la bendición de una nación depende de la bendición de las familias que constituyen esa nación. No es posible la bendición para una nación sin la bendición de las familias de esa nación. Dicho de otra manera, no funciona un excelente gobierno, un excelente sistema de gobierno para traer bendición a las familias. Eso no funciona. Eso lo han inventado en toda la historia de la raza humana. Lo que sí funciona es que una persona ande en dependencia de Dios, forme un hogar en dependencia de Dios, tenga una familia en armonía de Dios y esa familia disfrute de la bendición de Dios. Y entonces esa familia bendecida va a ser bendición para otra familia y otra familia y otra familia. Y entre ellas van a ser bendición para otras y otras. Y se va a formar una nación llena de la bendición de Dios. Esa es la semilla que vemos en el verso 18. Y en el verso 19, termino con esa semilla, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Hay un camino de Dios, hay un camino de Dios, hay una trayectoria que seguir y está mostrada en la palabra de Dios. Estas semillas muestran el camino de Dios. Abraham tenía que mostrarle a sus hijos, pero ¿cómo lo tenía que mostrar? Dice verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham tenía que conocer la palabra, de Dios, hacer la voluntad de Dios para darle ejemplo, para que sus hijos y su casa hicieran lo mismo después de sí, después de él. No puedes decirle a tus hijos que oren si tú no oras. No puedes decirle a tus hijos que ofrenden si tú no ofrendas. No puedes decirles a tus hijos que amen si no amas. No puedes decirles que perdonen si no perdonas. Tenemos que enseñar con el ejemplo. La pastora Sara nos recordó eso, nos enseñó eso el miércoles pasado. El ejemplo es la mejor manera de enseñar. El ejemplo es el diseño de Dios. En el modelo de Dios, Abraham tenía que dar ejemplo, tenía que conocer el camino de Dios, tenía que andar en rectitud, en justicia, para que sus hijos y su casa lo vieran y aprendieran cómo es el caminar con el Señor. Hermano, voy a cerrar aquí por seguridad, para no hablar más citas, pero quiero decirles, de aquí de Génesis 12 en adelante, no se habla de nada más, sino de ese llamado. Cómo Dios va formando esa gran familia, esa gran nación que inició con Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, luego José, y termina hasta el capítulo 50 mostrando esa gran gloria que le espera al pueblo de Dios, a ti y a mí.
Nosotros no somos un pueblo sin esperanza. A nosotros nos espera la gloria de Dios. Por eso no podemos andar de cualquier manera. Por eso debemos conocer el caminar del Señor, el camino de Dios, y seguir ese camino. Que estas semillas, hermanos, nos ayuden en el día a día. No son unas cosas que pasaron por allá hace tiempo. Sí, pasaron hace tiempo, pero es el génesis, es el origen. Son las semillas para nuestro día a día. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Pido tu bendición para cada persona que escuchó, cada persona que ha recibido esta palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a ponerla en práctica con perseverancia. Gracias por ese semillero precioso que encontramos en Génesis. Ayúdanos, Señor, a verificar, a estar en sintonía, en armonía con tus diseños, con tu voluntad. Gracias porque eres perdonador. Gracias porque eres el Dios de la otra oportunidad. Gracias por la redención. Gracias porque en Cristo te has propuesto restaurar todas las cosas. Y yo presento mi vida, presento mi hogar, presentamos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestras casas delante de ti para que las toques, para que las bendigas, para que las restaures. Queremos, Señor, entrar en armonía con tus diseños, con tus propósitos. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a depender completamente en tu gracia, en el poder tuyo moviéndose en nosotros, así como hizo Abraham. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de estas semillas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, y solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.